El derecho que nos rige, desde un simple contrato de alquiler hasta la Constitución, no apareció de la nada, no nació ayer. Su ADN, su lógica, se forjó hace más de 2000 milenios en Roma. Totalmente. Y no es solo una curiosidad de historiadores. No, para nada. Es la matriz, el sistema operativo invisible que está funcionando por debajo de todo nuestro sistema legal. Es una analogía perfecta. No es una pieza de museo que miramos con nostalgia. Es un software que, con miles de actualizaciones, sigue ejecutándose en los tribunales de hoy. A veces ni somos conscientes de que está ahí, pero sin él, la pantalla se quedaría en negro. Pues hoy vamos a hacer justo eso, vamos a mirar el código fuente. Nos basamos en un ensayo muy detallado sobre el surgimiento del derecho romano, que analiza su origen, sus instituciones y cómo esa estructura llega hasta, por ejemplo, el ordenamiento jurídico colombiano. La misión es desentrañar eso, ¿no? Cómo una sociedad de clanes, casi tribal, pasó a crear un sistema jurídico tan racional, tan técnico, que sobrevivió a la caída de su propio imperio. Y que sigue definiendo qué es justo hoy. Queremos entender el porqué de esa longevidad. Y para entender ese porqué tenemos que viajar a un tiempo donde la ley no se leía en un libro, se sentía en el aire. Una Roma sin abogados ni códigos. Venga, pues viajemos a esa Roma arcaica. Si no había un parlamento, si no había leyes escritas, ¿cómo se organizaba la gente? El texto habla de 3 pilares, que suenan a otro mundo: fas, ius y mos maiorum. Y lo curioso es que no iban por separado, estaban entrelazados. El fas era, por decirlo de alguna manera, lo que los dioses permitían, la ley divina. Ah, vale. Pero no era una lista de mandamientos, ¿eh? Era más un sentido de lo que era correcto o nefasto a ojos del cosmos. Romper el fas no era un delito, era un sacrilegio. O sea que podía traer la ira de los dioses sobre toda la ciudad. Una especie de moral cósmica. Vale, eso en el plano divino. ¿Y entre los mortales? ¿Qué era el ius? El ius era la norma de la comunidad, lo justo entre ciudadanos. Si el fas era la relación con los dioses, el ius era la relación entre las personas. Era el derecho humano, la solución que la propia comunidad veía como equitativa. Más práctico, más terrenal. Mucho más. Entendido. Tenemos la ley de los dioses y la de los hombres. Pero en las fuentes se insiste en que el tercer pilar era el más poderoso. El mos maiorum. Sin ninguna duda, la costumbre de los antepasados. Es que en una sociedad de clanes, de gentes, donde el pater familias tenía un poder absoluto, la tradición no era una día, era la ley. Claro. El modus maiorum era la forma en que los ancestros hicieron las cosas, y eso tenía una fuerza sagrada. Las decisiones no se basaban en un análisis abstracto, sino en la memoria. Así lo resolvió mi abuelo y el suyo antes que él. Pero un sistema basado en la memoria, en el siempre se ha hecho así, suena a que es perfecto para que los que tienen el poder se aprovechen, ¿no? Me imagino que eso no tardó en explotar. Explotó. ¿Y de qué manera? Ese sistema fue el caldo de cultivo de una tensión social brutal entre patricios y plebeyos. Claro, los patricios, la élite fundadora, los que recordaban la costumbre, supongo. Exacto. No solo la recordaban, eran sus guardianes. El derecho era un laberinto de rituales, de fórmulas orales. Para empezar un juicio tenías que decir las palabras exactas, hacer los gestos precisos. Un mínimo error y fuera. ¡Fuera! Perdías el caso, sin importar si tenías razón. Y ese conocimiento, esas contraseñas para acceder a la justicia, era un secreto guardado por los patricios. El derecho era una caja negra, y ellos tenían la única llave. Es que es una impotencia total. No es que no te guste la ley, es que ni siquiera sabes cuál es. Te enfrentas a un sistema donde las reglas son secretas. Y las interpreta a su antojo el grupo dominante. Los plebeyos, la gente común, debían de estar desesperados. Al límite, me imagino. Estaban al límite, sobre todo con las deudas. Un patricio reclamaba una deuda y te llevaba a un juicio cuyas reglas desconocías. Pero aquí viene lo revolucionario. La plebe no organiza una revuelta para quemarlo todo. Su exigencia es mucho más sofisticada. Quieren seguridad jurídica. Exacto. Quieren que las reglas del juego estén a la vista de todos, que dejen de ser un secreto. Y la respuesta a esa lucha es uno de los mayores hitos de la historia del derecho. La Ley de las 12 Tablas, redactada sobre el 450 a.C. Su importancia es difícil de exagerar. Y el primer motivo es el más obvio, la publicidad.
Se grabaron en 12 tablas de bronce y se expusieron en el foro. En el corazón de la ciudad. Ahí mismo. Por primera vez, cualquier ciudadano, rico o pobre, podía ir, leer la ley y saber a qué atenerse. Fue un golpe mortal al monopolio patricio del conocimiento. Se acabó el secretismo. ¿Y en esas tablas qué había? ¿Algo que hoy nos parecería chocante o, al revés, sorprendentemente moderno? Pues ambas cosas. Y eso es lo fascinante. Por un lado, normas de una dureza que hoy nos estremece, por ejemplo, en las deudas. Si un deudor no pagaba, sus acreedores podían venderlo como esclavo, o, si eran varios, la ley permitía que se repartieran su cuerpo en pedazos. ¿Cómo? Descuartizarlo. Eso es brutal. Brutal, pero era la ley. Te da una idea de la seriedad casi sagrada que tenían las deudas. Pero por otro lado, en esas mismas tablas encontrabas principios de una modernidad asombrosa. Por ejemplo. Pues mira, se establecía que un juicio debía terminar antes de la puesta de sol. Es una primera noción de celeridad procesal, ¿no? De que la justicia no debe eternizarse. O el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Son destellos de una racionalidad muy avanzada. Vale, ya tenemos la ley por escrito. Todos la pueden leer. ¿Problema resuelto? No. Pues me da que no es tan fácil. Una ley escrita puede ser terriblemente rígida. Ahí has dado en el clavo. Las 12 tablas fueron un paso de gigante, pero el sistema, las lex actions, seguía siendo un campo de minas formalista. Y Roma estaba creciendo, comerciando, necesitaba un derecho vivo, flexible. Y la solución la encontró en una figura que es, para mí, el verdadero ingeniero del genio jurídico romano. El pretor, sin duda. El pretor, un magistrado, ¿no? ¿Qué hizo exactamente para desatascar el sistema? Hizo algo revolucionario. Creó el procedimiento formulario. En lugar de obligar a la gente a recitar fórmulas arcaicas, el pretor los escuchaba, entendía el problema legal y redactaba un texto, la fórmula. Vale. Y en esa fórmula le decía un juez, que era un ciudadano privado: si pruebas que Ticio le debe 100 sestercios a Cayo, condénalo. Si no, absuelve. Separó la parte técnica, el derecho, que él definía, de la parte de los hechos, que valoraba el juez. Espera. Eso es básicamente la división del trabajo de hoy en muchos sistemas. El jurista define el marco legal y un juez o un jurado decide sobre las pruebas. ¿Lo inventaron entonces? En esencia, sí, pero su poder iba mucho más allá. Cada año, al empezar su mandato, el pretor publicaba un edicto. Era como su programa de gobierno jurídico. O sea, anunciaba las reglas para ese año. Exacto. Anunciaba las situaciones que protegería y las acciones que concedería. Era una herramienta de una flexibilidad increíble, porque le permitía crear derecho nuevo cada año para responder a las necesidades de la sociedad. ¡Qué poder! Pero aquí llega lo que me parece más alucinante, y que la fuente recalca. El pretor no solo aplicaba o ampliaba la ley de las 12 tablas, la corregía. Ahí está, la genialidad del sistema. Lo hacía a través de la equitas, la equidad. Si el pretor consideraba que aplicar una ley antigua de forma estricta producía un resultado injusto, él intervenía. No podía anular la ley, pero... Pero podía crear un remedio práctico que la neutralizara. Justo. Ponme un ejemplo. ¿Cómo funcionaba en la práctica? Imagina, la ley dice: el que rompe una rama paga 25 ases. Ahora llega un caso donde alguien por pura malicia rompe una rama de un olivo sagrado que es el único sustento de una familia. Según la ley estricta, paga sus 25 ases y se va. Claramente injusto, irrisorio. Pues el pretor diría: un momento. La ley dice una cosa, pero la justicia, la equitas, exige otra. Entonces no concedía la acción de la ley antigua, sino que creaba una nueva, un actio in factum, una acción basada en los hechos. Y ahí le decía al juez que condenara por el daño real. Exacto. Que condenara a pagar el valor real del daño causado a esa familia. Veía más allá del formalismo. Esa es la genialidad que heredamos. Se le ha llamado, y creo que con razón, el primer juez constitucional del mundo. Suena potente, pero no es una exageración. Un juez constitucional hoy puede anular una ley del Parlamento. Es una objeción muy buena. No podía anularla formalmente. La ley seguía existiendo en el ius civile, pero en la práctica la dejaba sin efecto al no conceder una acción para aplicarla y crear un remedio alternativo. Era un control material, no formal. Por eso, la analogía es tan poderosa.
Vale, entiendo. La hacía inaplicable en el caso concreto. Eso es el embrión del control de constitucionalidad. Vale, todo esto es fascinante, pero ¿cómo aterriza este pretor romano en un juzgado de Bogotá hoy? Porque la fuente es muy clara en que la conexión es directa. Es que no es una conexión espiritual, es una genealogía, una línea de sangre jurídica. El lenguaje ya nos da una pista. Acción, culpa, dolo, contrato, posesión. Son palabras que un jurista romano del siglo I entendería perfectamente. Pero va más allá de las palabras, ¿no? Hay una ruta muy clara. Clarísima. El derecho romano clásico, sobre todo la obra de los pretores, es la base del Corpus Juris Civilis de Justiniano. Ese texto se redescubre en las universidades europeas y es la base del derecho común europeo. De ahí bebe el Código Napoleónico. Y ese código es la inspiración principal de Andrés Bello cuando redacta su Código Civil para Chile. Y el Código Civil colombiano es en esencia una adaptación del de Bello. La cadena es ininterrumpida. Exactamente. Cuando un estudiante de Derecho en Colombia estudia las obligaciones, está estudiando, sin saberlo, Derecho romano con un par de capas de pintura. Toda la arquitectura mental es romana, entonces. Toda. Conceptos como la patria potestad, el usufructo, las servidumbres. Recuerdo en la facultad la teoría de las obligaciones parecía algo súper abstracto. No fue hasta que entendí su origen en las fórmulas del pretor, en problemas prácticos de si Ticio le debe 100 a Cayo, que todo encajó. Y esto se ve en el día a día de los tribunales. No es solo teoría. A diario. Pensemos en un caso del Consejo de Estado en Colombia. Una constructora deja una obra mal señalizada, hay un accidente y una persona resulta herida. Demanda al Estado. Vale. Un caso de responsabilidad del Estado. Muy actual. Pues bien, el análisis que hace el tribunal es puramente romano. Se preguntará, ¿hubo culpa o negligencia de la administración? ¿Existe un damnum, un daño, que sea cierto? ¿Hay una relación de causalidad entre la culpa y el daño? Toda esa estructura mental es idéntica a la que usaría un jurista romano para aplicar la lex Aquilia de Damno, una ley del siglo III a.C. Es alucinante. Totalmente. Y no solo ahí. Cuando la Corte Suprema discute sobre la posesión de una finca, usa categorías romanas. Y cuando la Corte Constitucional, el tribunal más moderno, protege la buena fe o la confianza legítima, está usando principios cuyo ADN se remonta a la equidad del pretor. A esa lucha de los plebeyos por tener reglas claras. A eso mismo, cuando un juez protege a un ciudadano, está canalizando, conscientemente o no, el espíritu de un pretor de hace 2000 años. Una idea potentísima. Entonces, para recapitular todo este viaje, ¿cómo lo resumiríamos? En resumen, el derecho romano no fue un acto genial, fue un proceso de evolución. Pasó de un sistema tribal, secreto, a un sistema racional y público. Y la tensión social forzó el nacimiento de la ley escrita, Y la necesidad práctica de una sociedad en expansión le dio el poder a los pretores. para convertir esa ley rígida en un sistema vivo, flexible y, sobre todo, justo. Y lo más impactante es que esa estructura, propiedad, contratos, responsabilidad y ese método, interpretar, adaptar, buscarle equidad, son el código fuente sobre el que se ha programado toda la justicia de Occidente. Estudiarlo no es arqueología. Es entender cómo funciona nuestra propia mente cuando pensamos en qué es justo. Exacto. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea para darle una vuelta. Si la lógica para resolver nuestros conflictos más comunes sobre propiedades, deudas o daños sigue siendo en su esqueleto la misma que desarrollaron los romanos, ¿qué nos dice eso? ¿Significa que los problemas humanos fundamentales apenas han cambiado? ¿O que la solución que ellos encontraron fue tan brillante, tan adaptable, que después de 20 siglos todavía no hemos sido capaces de concebir una mejor?